Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la tercera clase de ciencias. Entonces ya definimos lo que es ciencia, lo que es el rigor académico. Tomamos un paseo histórico acerca de cómo se llegó a ese rigor académico y hoy lo vamos a aplicar nosotros, pues primero con la imaginación, porque pues los recursos son limitados y el tiempo es limitado. Este, Entonces hoy vamos a hablar del diseño experimental. Para su examen de GED se les va a dar básicamente una viñeta y ahí van a diseñar un experimento para resolver el problema que se les presenta o se les va a pedir que escriban un experimento. Entonces, hoy vamos a aprender las partes fundamentales de cómo se lleva a cabo el experimento y cómo se reporta, ¿sí? Mañana vamos a aprender a interpretar datos, lo cual también va a ser parte del proceso de reporte, pero por el momento pues nada más va a ser algo sencillo. Para recapitular, sabemos que para primero hacer el experimento debemos de formular una hipótesis y que la hipótesis debe ser basada en básicamente experiencias anteriores que son este básicamente cimentadas en el empirismo, ¿sí? La explicación debe ser natural, la explicación debe ser básicamente lo más cercana a lo posible o lo más cercana a la realidad posible. Ya que tenemos a la hipótesis, entonces ahí sí vamos a empezar lo que es el diseño experimental, ¿sí? Y el diseño experimental va a definir varias cosas. Vamos a definir el problema. ¿Qué es lo que estoy buscando en términos concretos? ¿Sí? Vamos a pensar no en el elefante, sino en la pestaña del elefante. Voy a pensar en mis variables. ¿Qué es lo que puedo controlar y qué es lo que espero que resulte? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Y qué espero que este control haga? Entonces, en el proceso de la formulación del experimento tenemos el problema del fenómeno primero, de ahí se formula la hipótesis, ¿sí? Fijas. Pueden ser varias explicaciones, pero siempre nos vamos a enfocar de una en una, ¿sí? Siempre va a ser de una en una. Así como les hablé, la vez antepasada, que si le doy el llavazo al carro y el carro nada más se queja, cuando formule la hipótesis voy a empezar de un problema por un problema. No me voy a aventar tres, cuatro soluciones a la vez. No, así no funciona. Tiene que ser una sola cosa bien definida, bien demarcada. Entonces, ya que creamos las definiciones, vamos entonces a presentar cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a solucionar. ¿Qué es lo que esperamos que resuelva el problema o cómo esperamos que funcione la situación? ¿Sí? Todo esto siguiendo esa ortodoxia de principio a fin, donde es observable, donde se puede medir, donde se puede replicar y donde se puede ser falseable, ¿sí? Todo eso se tiene que tener en mente desde un principio. Ahora quizás haya situaciones donde nosotros mismos tenemos que diseñar nuestras propias herramientas o crear nuestros propios parámetros. Está bien. Lo único que debemos hacer es definirlos de manera adecuada para que otras personas los puedan replicar o los puedan reconstruir. Eso es el requerimiento nada más. No es que nada más es especial conmigo y funciona nada más conmigo,
sino que tiene que servir a cualquier persona que lo intente repetir, ¿sí? Entonces, como les digo, cuando se nos presenta un problema, vamos a pensar única y exclusivamente, de manera exclusiva, en una sola solución o en una sola causa a la vez. Ya después vamos a ir diseñando experimentos para el resto, ¿sí? Entonces, déjales doy un momento para copiar. Entonces aquí vamos a describir un problema, ¿sí? Notamos que cada vez que encendemos la luz, las cucarachas salen huyendo del lugar. Entonces nos preguntamos por qué las cucarachas huyen al ver luz, ¿sí? Aquí no nos estamos enfocando en el origen de las cucarachas, ni por qué hay cucarachas, ni nada. Simplemente nos damos cuenta de que al encender la luz, básicamente la cucaracha se va, ¿sí? Entonces nosotros queremos saber la razón por qué la cucaracha reacciona de esta manera, con la luz, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser una variedad de hipótesis, este, en las que podemos pensar? Que sus antepasados eran los vampiros. Pero acuérdese que tal vampiro no, no, pues vampiros no es científico. Y salen en el día. No, pues estamos hablando de las que, Salen más de noche. Pues yo pienso que es porque dejamos más comida afuera, ¿no? no, aquí fíjense, pero es que hay que leer con cuidado lo que dice ahí, porque acuérdense que tenemos que guiarnos específicamente con el problema. Dice, se va, no, pues ahí no dice ruido aquí, y dice, ¿por qué las cucarachas huyen al ver luz? Esa es la hipótesis, porque como les decía anteriormente, no vamos a ver al elefante, porque hay muchas causas del por qué salen o por qué lo que sea. Aquí la pregunta específicamente es ¿por qué al ver la luz? Ahora, han dicho que son animales nocturnos, ya por ahí podemos empezar. Este, pero es donde les digo, tenemos que ser, todos nos tenemos que enfocar en lo que es el problema que se nos presenta, ¿sí? No nos vamos a ir por la tangente, sino que aquí el proyecto implica la exposición del animal a la luz y nada más. Entonces vamos a pensar simplemente en esos términos. Ahora me presentaron el punto. Es un animal nocturno. Bueno, perfecto. ¿Qué otra cosa podemos pensar? Siendo este un animal nocturno, ¿por qué huiría? Visibilidad. Ujú, muy bien. Visibilidad. Visi- Ahí no se menciona el ruido. Una vez más, enfoquémonos en la hipótesis tal cual. Entonces, la luz, hay dos posibilidades a las que de las que podemos pensar en términos amplios. La primera posibilidad es de que son sensibles, su sistema es sensible a luz. El segundo es que la luz permite que las vean sus depredadores, ¿sí? Entonces, de esas dos cosas, vamos a tomar una sola de ellas para diseñar el experimento o el primer experimento, ¿sí? Entonces, una vez más, cuando estamos expuestos a la hipótesis, nada más nos vamos a enfocar en la hipótesis. Aquí se nos habla de la luz, nada más nos vamos a enfocar en la pura luz. Ni en ruido, ni en comida, ni nada, 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 ¿sí? Ahora,
Podríamos utilizar la comida como carnada, como una variable independiente, pero ahí nos estaríamos desviando un poquito del propósito del experimento, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar más en simplemente primero ver la reacción a la luz con moderación de luz controlada, etcétera, 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 ¿sí? Entonces acuérdense, aquí nos vamos a enfocar en una sola cosa, en un solo detalle. Preguntas. Podríamos mm, experimentar sin prender la luz que entre una persona a donde están, por ejemplo, a la cocina, pero no prenda la luz para ver si es la misma reacción de tan solo que entre una persona a la cocina a que prenda la luz. Así sería posible, pero tendríamos que cambiar la hipótesis un poquito. Okay. Porque como les digo, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es de que el animal es sensible a la luz. Ujú, La segunda es que es la presencia del depredador. Entonces, si decimos qué pasaría si alguien entra sin prender la luz, ahí ya nos iríamos más con la línea de la presencia del depredador o del peligro. ujú, La luz ujú. pasaría a segundo plano. Okay, Entonces, aquí el enfoque principal sería que la variable principal es la presencia o la ausencia de luz. okay. Ya después podríamos experimentar con la presencia de un depredador a oscuras, pero ya sería eso otra cosa, porque ahí estaríamos implicando el sentido del olfato o el sentido del oído, Mm, los ujú, cuales no son fotosensibles. ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Le puedo cambiar? ¿No? Sí. El cuadrito estorba. Queremos explicar la razón por la cual el insecto corre al ver la luz. ¿Sí? Vamos a presentar la hipótesis. Y la hipótesis tiene que tener una explicación natural. ¿Sí? Entonces hablamos de depredadores, hablamos de sensibilidad, etcétera, etcétera, de percepción. ¿Sí? Entonces aquí presentamos que la hipótesis es de que el insecto es muy sensible a la luz y les causa incomodidad o quizá dolor. ¿Sí? El dolor lo podemos medir mediante la reacción del animal generando una base, ¿sí? En el caso de los mamíferos, el dolor se puede expresar facialmente. En el caso de los insectos, no. ¿Cómo podemos medir la incomodidad en un insecto? Básicamente, la manera en que retuerce el cuerpo. Mm, Sabemos que la presencia de incomodidad pues es muy universal en los animales y que la reacción al dolor pues es universal, ¿no? Entonces el tratar de huir y retorcerse pues sería señal de dolor, pero eso también se debe de definir este, muy correctamente, se podría decir. Tenemos que definir cómo observamos el dolor en una cucaracha. Nosotros, para simplificar las cosas, simplemente lo vamos a definir como el intento de huida ante un estímulo, ¿sí? Simplemente así para no entrar en términos tan técnicos. Lo que también podemos hacer antes de ejecutar el experimento es ver si hay alguien que ya hizo esto, que ya tuvo una tesis parecida
y qué resultados tuvo. A eso se le llama una revisión literaria. Entonces, cuando ustedes vayan a la universidad, en sus clases de investigación universitaria, lo primero que les van a enseñar a hacer es una revisión literaria, donde van a leer un montón de estudios para ver si su hipótesis ya fue básicamente experimentada por otras personas o problemas similares y los resultados que ellos obtuvieron. Entonces, ya en una escena más formal, básicamente tomamos también el cuerpo de investigación que ya se ha hecho. Entonces aquí están las partes básicamente que componen lo más fundamental cuando se va a hacer un experimento, ¿sí? Entonces, primero vamos a definir de manera objetiva, sintetizada y concisa lo que estamos buscando y los instrumentos que vamos a utilizar, ¿sí? No nos vamos a andar por las ramas, sino que vamos a hacer lo más concisos posible. Tenemos que definir nuestras herramientas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a usar? Con dimensiones y todo, ¿sí? Aquí no se las puse, pero básicamente ya en algo más serio, sí se tienen que poner dimensiones y material, porque como les digo, una persona que quiere replicar el experimento tiene que tener acceso a las mismas herramientas. Entonces, al tener acceso a las mismas herramientas, se le da legitimidad al experimento y a los resultados. Tenemos las herramientas, en este caso un contenedor transparente, una tela negra gruesa, unos lentes de visión nocturna, un cronómetro, lápiz y papel y una computadora. El sujeto del experimento, en este caso, pues es un experimento con animales, serían 6 insectos de la especie Lotadea orientalis, que es la cucaracha Ayuda, grande. ayuda ese. Sí, te ayuda. Este, y después tenemos pues la metodología. Y en el caso de la metodología, dice, usando la visión nocturna, capturamos 6 cucarachas de un cuarto oscuro. Aquí estamos asumiendo que mi presencia no las molesta. Entonces, regresando al punto que la compañera hizo hace un momento, ¿qué tal si alguien entra en la oscuridad? Aquí básicamente asumimos que el olor del posible peligro no les causa la huida, ¿no? Sino que las estamos cazando así en la noche. Entonces, usando la visión nocturna, capturamos 6 cucarachas de un cuarto oscuro. Las almacenamos en un contenedor transparente, el cual lo cubrimos para que no sean expuestas a la luz al salir. Ahora expondremos los sujetos a la luz natural del sol para ver su reacción, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí es donde ya empezamos a hacer primero una prueba inicial. Aún no aplicamos el grupo de control, ¿sí? Y aún tampoco hemos definido muy bien nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. Y eso se viene un poquito más adelante. Aunque como les digo, en el caso ya de un estudio serio, pues todas estas situaciones deben estar definidas bien, bien, bien en la metodología. Entonces aquí básicamente desarrollamos todo eso. Dice, nuestra hipótesis es que estos animales huyen de la luz porque les causa, lo escribí doble, incomodidad. Basam- Basamos esta idea en el concepto de que los seres vivos evitan situaciones de peligro. Por lo tanto, esperamos a ver que las cucarachas traten de huir cuando se les exponga a la luz solar al descubrir su caja en el exterior, ¿sí? Entonces, llevamos los animales para afuera
los exponemos a la luz del día, quitamos la cubierta y esperamos la reacción y tomamos el tiempo, ¿sí? Básicamente, si abrimos la situación, la caja, la destapamos y la reacción es inmediata, eso quiere decir que la luz es un factor. Si lo destapamos y la reacción no es inmediata, quiere decir que la luz no es un factor, sino otra cosa, ¿sí? Entonces aquí es donde nos vamos a dar cuenta. Ya después podemos modificar el experimento, este, con una batería y encendiendo y apagando la luz y ver si hay reacción diferente, etcétera, 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 ¿no? Pero básicamente aquí es donde ya ejecutamos el experimento, hacemos nuestras observaciones y empezamos a apuntar nuestras observaciones, ¿sí? Todo eso es muy importante, que nuestras notas sean lo más detalladas posibles para que no quede duda alguna al lector o a la persona que va a replicar el experimento, porque leyeron nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra hipótesis. Entonces, que ya cuando recopilamos todos los datos, vamos a evaluar, ¿sí? Entonces aquí pues es imaginario, ¿verdad? No lo hice, me lo imaginé. Pero básicamente debemos cumplir con los mismos requisitos, aunque sea un experimento imaginario, debe cumplir exactamente con los mismos requisitos que ya les informé. Entonces dice, notamos entonces que al inicio hay una reacción y trata de escapar de la caja, sin embargo notamos que al cabo de 5 minutos se tranquilizan. Repetimos esta acción 5 veces con un resultado similar. Escribimos los resultados y nos preparamos para evaluar utilizando una media del tiempo que duraron expuestas y el tiempo que duraron en tranquilizarse. Entonces, básicamente aquí nos indica que no es algo sensorial, sino que quizás es un instinto de sobrevivencia, como les decía anteriormente, al depredador, porque perciben la luz, se sienten expuestas, pero al pasar un ratito ya no se sienten en peligro y se aplacan, ¿sí? Entonces, ya entonces podríamos ir por otro lado, porque básicamente cuando hay un dolor intenso, el dolor intenso no se aplaca con nada, ¿sí? Entonces, si fuera cuestión de dolor intenso, la cucaracha al dejar de moverse se desmayaría. Y aquí pues no se reporta desmayo, simplemente que ya no se preocupa. ¿Y cómo sabemos que no se desmayó? Pues se siguen moviendo las antenitas, los cuales se utilizan para oler. Entonces, aquí entonces decimos que la hipótesis es nula o no es nula, ¿sí? Entonces, si vemos que no hay incomodidad en la cucaracha al exponerla a la luz porque se tranquiliza después de 5 minutos, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Que la hipótesis era correcta o incorrecta? Que era incorrecta, exactamente. Entonces, ahora sí nos movemos a modificar la hipótesis, ¿sí? Ya, ves que te pasa. Entonces, entonces, ya llegamos a una conclusión y llegamos a la conclusión de que en sí la luz no les causa incomodidad, pero si hay un reflejo de oída, eso nos va a llevar a reevaluar la hipótesis, ¿sí? Entonces aquí la hipótesis es nula. Quiere decir que no es lo que nosotros pensábamos, sino que hay otra variante, otra variable que ahora debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, para eso es el método científico, para darnos cuenta si sí o si no, ¿sí?
Entonces, esto aplica para cualquier experimento, sea de la disciplina que sea. Nada más que la complejidad, por supuesto, va a variar, este, dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Y el nivel académico en el que lo estemos haciendo. Entonces, aquí ya vimos que no es la luz, que hay otros factores. Entonces, ahora sí podemos aquí revisar la hipótesis e incluir la idea de la presencia del depredador o el estar expuestos a un depredador, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ya entonces rediseñaríamos el experimento para reflejar el cambio en la hipótesis, ¿sí? Entonces, básicamente, en su forma más fundamental, este es el método científico y esta es la manera en que se lleva a cabo un experimento, ¿sí? Como ven, no es la gran cosa en términos simples, ¿verdad? Simplemente que dependiendo del problema aumenta la complejidad. Entonces, si recordamos la lección de ayer con Francesco Redi, el experimento para demostrar que Aristóteles estaba equivocado tampoco era la gran cosa. Era tener 3 frascos de carne, uno expuesto, uno con una malla y otro completamente tapado, y ver cuál de los 3 sacaba larva. Si los 3 sacaban larva, es que Aristóteles estaba en lo correcto. Si nada más el que estaba descubierto sacaba larva, Aristóteles estaba equivocado. Igual aquí, la hipótesis es de que la luz les lastima, resulta que no, que al pasar 5 minutos se tranquiliza y sigue activa, o sea que no se desmayó, porque podemos observar las antenitas moviéndose o el animal caminando, entonces vemos que la luz no les causa malestar, ¿sí? Entonces ya de ahí, vaya esa palabra, la repito mucho, este, podemos ver que nuestra hipótesis es nula. Preguntas, porque he hablado mucho, ¿no? Yo sí tengo una. Sí, Sí, maestro. un momento. Entonces, ok. Entonces, viene siendo las antenitas para recordar, mencionó usted que las antenitas las usan ¿para qué? Oler. Para oler. Ujú, Ok. sí. Entonces, entran las antenitas bien arriba, están todo bien, no están enfermas, no están... No, pues todos están simplemente viendo, entre comillas, están pues percibiendo su ambiente. Entonces, sí tienen ojos, pero usan las antenas para oler, porque estos animales utilizan más el olfato que la vista, ¿sí? Y la vista de un insecto no es la misma vista que un mamífero o que un reptil. Entonces, ellos usan más lo que es el olfato. Así, Rosaldo, ahora sí. Digo que cuando hacemos el Ujú. experimento, si sabemos y nos damos cuenta que es nulo y no se está haciendo lo que uno pensaba, dijo la palabra repetirlo nuevamente, hacerlo nulo, Revisarlo. hacer nulo eso que estaba como si ya hubiéramos terminado y volver a analizar todo. No, la hipótesis nula es que vimos que lo que pensábamos no es completamente verdad o no es verdad. Y ya después se revisa la hipótesis basándonos en la información que obtuvimos. Entonces ya Pero, vimos que la luz no es un factor. Tenemos que encontrar otro factor. Entonces aquí descartamos la luz como factor. pero con ellos mismos, ¿verdad? Sí, pues. Ok. Como cuando mi hipótesis es verdadera, es real, es lo Ajá, que yo digo, ajá. lo tiene que analizar otras personas, tiene que estar abierto, ¿verdad? Tiene que Porque estar otras abierto. personas, y si las otras personas llegaron a la misma conclusión que yo, Ajá. quiere decir que es... Va en camino en convertirse en teoría. Sí, eso es lo que Entonces, quería saber. Cuando ya está 100% que te sale 5 veces repetitiva, ya es teoría. no, no, no. 5 veces poco. Aquí es nada más para noventa y el nueve experimento.
tiene que ocurrir el 99.99% de las veces. Aquí, como les digo, es sencillo, es algo sencillo. Entonces, supongamos que este experimento lo repiten 1500 biólogos. De 1500 biólogos, 1480 obtienen el mismo resultado que yo. Eso quiere decir que la mayoría de los biólogos están observando el mismo fenómeno y que ese porcentaje pequeño de biólogos no obtuvieron el mismo resultado. Entonces empieza a analizar la razón del por qué ocurre también eso. Pero al ser la gran mayoría, más del 99% bueno, al ser el 99.9% de resultados iguales, es donde nos vamos hacia la posibilidad de que ya esto se convierta en una teoría. ¿Sí? Acuérdese que ya no usamos el término ley, sino teoría. Ahora, lo que podemos hacer es tomar uno de estos animales y hacer una biopsia, o una autopsia, perdón, y ver el tipo de células, por ejemplo, de las antenas, de los ojos, de las patas, y ver qué es lo que reacciona a la luz. ¿Sí? Entonces, se pueden hacer pues varios experimentos así, ya más complejos, pero básicamente cuando nosotros hacemos un experimento, tenemos que hacer o lo tenemos que diseñar a manera de que cualquier otra persona lo pueda replicar, ya que los resultados sean iguales o no, eso no tiene nada que ver, pero que sea replicable. Si se repite lo mismo, quiere decir que puede ser que esto en el futuro se convierta en una teoría. Y si no, resulta que nosotros en algún momento Maestro, me cometimos voy un a error. salir de la clase porque tengo una cita. Ya me toma Sí, lista, por favor. sí está bien. Ya después hago la tarea. Sí está lista. Sí, Ok, sí, gracias. sí, de nada. Un momento. Entonces, esto lo vamos a hacer primero de manera colectiva, porque les digo, ustedes tienen el suyo individualmente en Classroom, pero aquí quiero que trabajemos juntos para darnos una idea, ¿sí? Entonces, dice, formula una hipótesis para el siguiente problema. Recuerda que esta hipótesis debe tener una base empírica, ¿sí? Quirino prepara masa para bolillo, pero esta no se levanta adecuadamente. Él quiere saber cuál sería la causa de este fenómeno y cómo descubrirlo. Una vez más, aquí hay muchas cosas que pueden influir, muchas cosas que pueden influir. Tenemos nada más que enfocarnos en una sola. ¿Cuál podría ser una sola causa? ¿La qué? La levadura. La temperatura, la levadura. ¿Qué más puede ser? Sí, los ingredientes son más que la levadura. No, sí, bueno, pero También, ajá, El la clima, para amasar. entonces aquí me presentaron muchas variables, ¿sí? Cuando experimentamos, nada más nos vamos a enfocar en una. Por ejemplo, usted dijo ingredientes. Ingredientes es muy amplio. Es harina, es agua, es levadura, es leche, etcétera, huevo, etcétera. Entonces, es una sola cosa, ¿sí? Podemos empezar con lo más sencillo, que es la levadura, ¿sí? Ahora, con la levadura, pues básicamente vamos a controlar ¿qué? ¿Qué vamos a controlar? el volumen de la masa. El volumen de la masa. No, no, el volumen de la masa no. Eso no es lo que nosotros controlamos. Eso es un resultado de lo que nosotros controlamos. La La cantidad que se cantidad, va. exactamente. ¿Qué otra La cosa? cantidad. ¿Qué otra cosa? Pues nomás quiere pues, de los ingredientes, ¿verdad?
No, pues es que quedamos que que el problema es la levadura. Ahora, Porque también si está muy frío, la levadura en la masa no se ve. sí, puede ser. Pero aquí acuérdense que es una cosa a la vez. Si nos vamos a enfocar en la levadura, nos vamos a enfocar el porqué de la El porqué de levadura. la levadura. Sí, La harina, el porqué de la harina. sí. Las Bueno, cantidades Entonces, también. las cantidades, sí, pues las cantidades. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos definir y controlar primero? Sí. Tenemos que, entonces, para la hipótesis, decimos que la cantidad de levadura no es suficiente Para levantarse, para activarla. para el peso de la harina. ¿Sí? Entonces aquí, esa es la hipótesis. Si nos vamos a enfocar nada más en la levadura. ¿Sí? Fíjense que aquí no estamos tomando en cuenta la temperatura del salón o de la cocina, la temperatura del agua, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a controlar nosotros. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a definir primero las medidas y lo que estaba haciendo antes y el grupo de control. ¿Sí? Entonces, para el experimento, ¿cuáles van a ser nuestras herramientas? Agua, ¿Cuánta agua? 1 litro. 2 litros de agua. 1 kilo de harina, 1 kilogramo de harina. 6 huevos. Mm, no necesariamente, porque para que la para que la levadura interactúe, nada más se ocupa harina y levadura. Royal, ¿no, maestro? harina, No, Azúcar, Royal no. se le pone azúcar a la levadura. Ah, ahí está otra variable. Ahí está otra variable. Eso tendría que añadirse a la hipótesis, porque si estamos añadiendo azúcar, estamos diciendo que no hay nutrientes suficientes para la levadura. Entonces ahí estamos afectando la dieta de la levadura y no la cantidad de la levadura. Mm. ¿Sí ven cómo vamos por las ramas? También creo que lleva manteca, maestro. Hay mucho pan que se hace sin azúcar. No puedes, pero es a lo que voy. Es que si empezamos a meter otras cosas, ya estamos alterando el experimento. Ya no nos estamos apegando al problema. Porque lo único que quiere saber es por qué no se levanta. La Y masa. nosotros dijimos al principio que es la cantidad de levadura, ¿sí? Si ya empezamos a meter que azúcar, que huevo, que no sé qué, ya nos estamos apegando a la hipótesis inicial. No sé si me entiendan. Sí, ya, ya. Entonces, aquí no estamos haciendo un pan. Estamos viendo la razón del por qué no se levanta. Ya que nosotros mismos nos dijimos, ah, es la levadura, entonces nada más voy a controlar la levadura. Si resulta que se levanta con la levadura o con las cantidades de levadura que yo he dicho, quiere decir que hay otro ingrediente que quizás no permita que se levante, pero de ese ya se controla después, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando proponemos una hipótesis, no es el elefante, es la pestaña. Así que en este caso, si dijimos que es la levadura. Sin azúcar, sin huevo,
sin nada de lo demás. O sea que, como no sé, está diciendo cuál es el problema de por qué no se levanta, Ajá, ¿verdad? sí, Pero vamos a decir que salió otro problema, Ajá. no es ese. Salió el problema de que no está lo suficientemente suave. Ah, ese es otro problema. O si no está lo Otra hipótesis. suficiente, Otra hipótesis, sí, es, suficientemente hidratado, ok, Ajá. le puse suficiente agua. sí. O sea, esos son variables diferentes. Por eso les digo, no estamos viendo al elefante, estamos viendo la pestaña del elefante. Por eso estamos proponiendo un problema y una solución a la vez, ¿sí? Porque el hacer pan involucra muchos pasos, ¿sí? Aquí simplemente este fulano está diciendo que no se le levantó, ¿sí? Entonces, nosotros como grupo decidimos ver, bueno, no se le levantó por la levadura. Vamos a experimentar con harina y levadura, ¿sí? Entonces me dicen que 2 litros de agua, 1 kilogramo de harina, lo cual se me hace excesivo, pero bueno, no soy yo el que estoy haciendo ese alimento. Este, Es que no tenía ganas. entonces, esto va a ser, este, ¿cómo se llama? Esto va a ser engrudo, pero bueno. Este, Ya no va a ser ¿qué lo más? ¿Qué más ocupamos aquí? Aunque podemos dividir esto en dos, no le hace, ¿sí? Podemos dividir esto en dos. Pues Sí, falta pues, la levadura. medio kilo de harina y luego 1 litro de agua para cada medio kilo, qué sé yo. Caraja de basura. No, pues para allá vamos, porque también van a ser dos circunstancias, van a ser dos cosas. Le vamos a preguntar a Quirino cuánta levadura utiliza él. Ajá, utilizó. Y nosotros vamos a proponer otra cantidad, ¿sí? Entonces ahorita podemos, por el momento, hacer una lista de levaduras, ¿no? Entonces pongamos que 5 gramos de levadura. ¿Qué le va a preguntar a Quirino? ¿Cuándo empezó? Ni siquiera tiene pues una cuchara. Él nada más está haciéndolo como. Puede ser eso, puede ser. Porque esto me hace mucha agua, pero bueno. Se comienza a hacer mucha harina. Es que aquí se imaginan como que va a ser no un pastel, sino. Y es que fíjense, cuando se hace este tipo de experimentos, lo estamos haciendo a una escala pequeña primero. Porque aquí me están dando ingredientes para hacer como 50 bolillos. No es así. O sí, pues, en un panecito de 3 kilos así. tenemos que empezar con poquito, por si queda. Este, este, y estos van a ser básicamente las herramientas, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Un tazón, una báscula, Una mesa para hacerlo. taza de medir. Aceite. ¿Por qué aceite? No estamos haciendo el pan tal cual. Estamos La enfocándonos nada masa. más. Es que aquí nos estamos enfocando nada más en la cantidad de levadura, ¿sí? Ya después vamos a ir viendo el efecto de los otros ingredientes. Nuestra hipótesis inicial que es la culpa de la levadura, que no estamos usando suficiente levadura, ¿sí?
Ya después podemos ver que si le pusimos la sal antes, que si no es suficiente gluten, que si, Que si el qué agua sé yo. estuvo caliente, que si el agua Ajá, estuvo fría. sí, sí. También puede estar como con el royal de que cuando le pones de más también hace lo contrario, porque cuando a veces haces tortillas de harina y pones royal de más, hace lo contrario, en vez de salir blanditas, salen tiesas. Es que vamos a lo mismo. El agente que reacciona al royal no es el suficiente. Entonces se ocuparía más del ácido para que reaccionara el royal. Entonces, si le pone royal de más a una harina que no tiene suficiente grasa, le va a quedar tieso. Entonces aquí es a lo que vamos, pues, o sea, no es de que pase lo contrario, sino de que la gente que reacciona no es suficiente y haga de cuenta que no le echó nada, no pasó nada, porque quedó Maestre, royal y quedó harina. Sí, ahí le puso sal, no, porque la sal dicen que hace que aumente, bueno, no lo escribí aquí, pero cuando hablamos de la sal y la levadura no se llevan. o solo una. Ya el royal, esa es otra cosa. Es una reacción química. Aquí es una reacción biológica. Bueno, ahora tenemos que diseñar el experimento, ¿sí? Entonces, a ver, no tengo yo tanto espacio, les voy a dar 5 minutos para que me diseñen el experimento y ahorita lo compartimos entre todos. Enseñar cómo dibujarlo. No va a escribirlo. A ver, yo les voy a decir cómo quedaría, ¿sí? Entonces, como les digo, lo único que vamos a variar aquí es la levadura, ¿sí? Aún así tenemos que reportar la temperatura del agua, tenemos que reportar estas otras variables, pero tiene que ser la misma para todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo escribiera, la hipótesis es de que Quirino no está utilizando la cantidad adecuada de levadura para el peso de la harina, ¿verdad? Esa es la hipótesis. En las herramientas pusimos que son 2 litros de agua, 1 litro de harina, 5 gramos de levadura, un tazón, una taza de medir, una báscula, ¿sí? En el método explicamos básicamente lo que hicimos. En la báscula medimos 500 gramos de harina y lo separamos en 2 tazones diferentes, ¿sí? Con una taza de medir, medimos 1 litro medimos 1 litro de agua, que también se separaría en 2 contenedores diferentes. Con la misma báscula medimos 2 gramos de levadura y 3 gramos de levadura y los separamos. Entonces ya tenemos los dos grupos. El primero son 500 gramos de harina, 1 litro de agua, 2 gramos de levadura. El otro grupo, misma agua, misma harina, pero con 3 gramos de levadura. Ahora en el procedimiento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo mezclas bien. ¿Qué voy a mezclar? Ya cernir la harina, después la voy a cernir en el La tazón. agua con la harina. Voy a agregarle el agua, voy a empezar a mezclar, después voy agregándole la levadura, le agrego la levadura y yo allí me espero, maestro, Dejarla reposar, maestro. el resultado que yo quiero. Ahora, Y, sí. y si no tengo el resultado que yo quiero, que si no se me alzó como yo quería que se le alzara, Ajá. entonces, ok, si me voy a enfocar en la levadura, voy a decir, no funcionó con 2 gramos de levadura. Voy a hacer otra masa con 3 gramos de levadura. No, pero así no es.
Pero así Por como eso, dice. por eso les estoy diciendo que no es así. Tiene que ser al mismo tiempo, porque uno es el grupo Entonces, de control. maestro, Espérenme tantito. Es que estamos, fíjense, estamos diciendo que la levadura es el problema. Por eso creamos dos grupos. Uno que es similar a lo que hace Quirino y que es básicamente nuestro grupo de control y nuestro grupo que tiene la variable independiente, que es la diferencia de levadura. Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer una masa rústica. ¿Cómo se hace la masa rústica? Voy a mezclar mis ingredientes secos primero, lo que es la levadura y la harina, los voy a mezclar con la mano porque no puse cuchara en el experimento o en las herramientas, porque también el usar la mano, qué sé yo, es otra variable diferente, pero bueno, como les digo, ahorita no vamos a ser tan exquisitos. Ya que mezclamos e integramos la harina con la levadura, vamos a agregar el agua y vamos a amasar ambas bolas, ¿sí? Ya que están hechas las bolas, les voy a medir el diámetro. Ambas bolas, por definición, tienen que tener el mismo diámetro al inicio, ¿sí? Entonces, con una cinta de medir, la cual también olvidamos en las herramientas, todo eso se tiene que pensar, ¿sí? Ahorita lo estamos haciendo al punto, sí, súper mega detallado, sí. Y son detallitos, pues, que ahorita a la carrera no nos salen, pero son cosas que uno debe de pensar. Sí, es la primera vez, claro. Entonces, bueno, la de ustedes, la mía no. Pero bueno, ya que tenemos las dos bolitas de masa, las vamos a poner en las mismas condiciones. Básicamente las vamos a tapar igual en la misma temperatura, porque acuérdense que lo único que estamos controlando es la levadura. Entonces, al final de 3 horas, vamos a ver la diferencia en el volumen, el resultado, ¿sí? Entonces, al final de esas 3 horas, vamos otra vez a medir el diámetro de las dos bolas de harina. Y básicamente, si ambas tienen el mismo diámetro, quiere decir que la levadura no fue el factor. Si la que tiene levadura, la que tiene mayor levadura tiene un diámetro mayor a la que tiene menos levadura, podemos asumir en ese momento que sí es la levadura, ¿sí? Y si ninguna de las dos se levanta, quiere decir que hay otro problema, hay otro factor. Dar un resultado necesitamos hacerlo. No, sí, pues, pero en el examen de GED, ¿dónde lo va a hacer? No tiene un laboratorio ahí. Va a ser imaginario, Si no, ya sé. con su experiencia. Tiene herramientas, no hubiésemos podido poner bien lo que es el horno, porque también ahí es donde se ve. No, es que aquí no vamos a hornear. Como, No, ya desde la cruda. Ya desde la cruda. ya no se le pasa. Sí, pues. Sí, las dos cantidades. Pude ver cuál era. Ujú. O así se ve bonito, cómo se inflama. Ajá, pero hay veces que no se necesita el medir el diámetro, maestro. Hay veces que a simple vista se... ¿Vamos a las mismas cantidades? No, 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 no. No, ahí, no, 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 no. Ahí sí la voy a detener. En el método científico todo te tiene que medir, pesar y medir, sí. O sea que en el método científico no podemos usar la de puños y pellizcos. Y la de al tanteo, no, 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 no. El calor de las manos a la hora de amasar puede que... También. Pero ya sería ese otra hipótesis. O sea que ya nos basaríamos, ya no nos basaríamos en la
Levadura. La levadura. Sí, basaremos en No. En la Porque fíjense, ahora si decimos que es la temperatura de las manos o la temperatura del ambiente, tenemos que hacer la misma cantidad de levadura en los dos. ¿Sí? La temperatura. Quedan tan buenos y tan cuadraditos. Cuando sí le metes ganas y la amasas bien bonito la masa, gustan los tamales bien No, sí pues, pero ahí es porque estamos integrando pues la grasa en la masa y la estamos aireando. Ya esa es otra cosa. Es que se me están saliendo del tema. Ajá. puede hacer usted sin- No, pues las corrientes son piedritas. Sí, pues, pero ahí se están aireando. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. Mm, Maestro, Sí. entonces en el resultado solo vamos a describir lo que se observó, lo que está pasando con lo que hicimos. Sí, pues el resultado es básicamente la diferencia de diámetros. Si hubo una diferencia de diámetros y si fue una diferencia positiva o negativa. ¿Sí? Y allá vamos a hablar de la primera y de la segunda. No, sí, pues de los dos, o sea, vamos a describir los dos grupos y vamos a comparar o vamos a ver la diferencia de diámetros, como les digo, sea positiva o negativa. Entonces, aquí se me están saliendo mucho del tema. Es que lo más difícil pues aquí, porque nuestra mente así funciona, es mantenernos enfocados en una sola variable. Entonces me vale que si la amasé con la mano fría, con la mano tullida, que si quién sabe qué. El chiste es que aquí nada más estoy controlando con la levadura y todo lo demás debe ser igual. Ajá. ¿Sí? Entonces no se me salgan por la tangente. Todo es en una sola cosa. Sí. Entonces, fermentación y la nos lo vamos a imaginar. Sí, se lo van a imaginar. No, pues es que la fermentación, la levadura es un proceso biológico. Ujú. Básicamente, la levadura es un hongo que se tira gases y hace que la masa se infle. En el caso del royal o del horno o del polvo de hornear, es una reacción química, que básicamente un ácido se mezcla con una base y libera dióxido de carbono, lo que hace que con el calor y la reacción química se infle el pan. Entonces, una masa de levadura, pues se va a levantar porque los animalitos están comiendo. Lo metemos al horno, se evapora el agua, se mueren los bichos y ya se cuaja el gluten y ya queda el pan hecho. En el caso del royal o del polvo de hornear, no se va a levantar hasta que lo metemos al horno y ocurre la reacción química mediante el calor. Ese polvo viene siendo como una simulación de levadura, Se podría decir. Ajá. que la levadura pues, se reposa para que crezca. En Ujú. cambio, ese hace ese efecto con Eh, el calor. sí, con el calor y con la química de los compuestos del pan. Y fíjense que es lo opuesto. Si dejan descansar una masa con royal, no se levanta. Esa es casi, casi ya le pusimos el polvo de hornear. Vámonos al horno. El botecillo sí dice. Un botecito rojo o amarillo. Sí, pues es una marca, es pues polvo de hornear, pues. Aquí es un pomo blanco con quién sabe qué. Este, entonces, también hay una diferencia entre el carbonato y el ácido no sé qué, que el tartar. Esos se mezclan para que se haga esto, pero ¿saben cómo me sacan del tema? Este, Pues es que ahí va, maestro, ahí va lo mismo. es- no está bien, pero bueno. El chiste es que el meollo del asunto del día de hoy es que se tienen que enfocar en una sola cosa
y nada más vamos a medir el diámetro de la masa y ya, sin hornearla, porque la masa por sí sola o se levanta o no se levanta, con la diferencia de la levadura. Y llego y lo calo en la casa, Ajá. pero son muy poquitos gramos de eso. No le hace, Nada, no le hace. las cantidades que tú quieras, nada más Es que esto es parte de la hipótesis. Lo único que queremos, Otro la mitad. Es lo único que imaginaria. queremos es ver la diferencia del diámetro. Si la diferencia del diámetro es estadísticamente significativa. O sea, si la diferencia es 1 centímetro, eso no es significativo. Si la diferencia son 5 centímetros, ahí sí. Entonces no importa. La hipótesis dice, o en el experimento que hicimos son 5 gramos. Si usted quiere usar medio kilo y 3 kilos, no hay lío. Le va a llenar el cuarto de harina. Pero el chiste es que buscamos que haya un cambio significativo en el diámetro de los dos y nada más estamos controlando este, la cantidad de levadura. O sea, no se vayan por otros lados, es levadura y hasta ahí. Y la diferencia de los diámetros. ¿Sí? Somos bien creativos. No, pues yo sé, pues, por eso el examen de casas puede ser de entre las 8 de la mañana y no más tardar la 1 de la tarde. Si no tiene la tarjetita azul, venga por ahí al salón. Y si no, pues se puede ir directamente. Este, entonces, en Classroom está el trabajo. Ahí se rompen la cabeza un ratito. Y ahí escribimos a ver qué se nos queda. Sí, no, o sea, viene igual un caso. sí, Ya lo miré, maestro, y uf, sí, 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 No está difícil. veremos, las 3 de la mañana vamos a estar ahí. Ah, si se hincha o no se pues eso es, no, pues. Por Sí, eso, pues, ustedes se lo. Bueno, bueno, sí, de nada, es que nadie les da gusto, pues, pero bueno. Puede ser experimento con un palillo de picar dientes o qué sé yo. O sea que tenemos que hacer el experimento, sí. No, pues no necesariamente, pues. Estemos. No, pues cómo no. Ustedes imagínenselo. Bueno, que pasen muy buenas tardes, nos vemos mañana. gracias, maestro.